Abre esa caja fuerte y 100 millones serán tuyos. Había bromeado el millonario al levantar su copa de champán. Los invitados se habían reído, divertidos, por aquella broma típica de Marcus Beaumont, el hombre más rico de la ciudad. Pero lo que nadie había notado era la mirada de la joven con uniforme negro que llenaba silenciosamente las copas en un rincón del salón. Elena Martínez, 23 años, empleada de una agencia de trabajo temporal, no se había reído. Simplemente había continuado con su trabajo, la mirada baja, como si fuera invisible. Sin embargo, algo en aquella frase había resonado en ella de una manera que todavía no entendían 2 horas más tarde, cuando la recepción llegaba a su fin y los últimos invitados abandonaban la fastuosa mansión. Elena lavaba las copas en la cocina. Fue entonces cuando Marcus Beaumont entró, soltándose la pajarita con un suspiro de alivio. La miró largo rato, como si de verdad la viera por primera vez en toda la noche. «No me has preguntado por qué dije eso», murmuró, apoyado en la encimera de mármol. «Sobre la caja fuerte, quiero decir. Todos los demás pensaron que era una broma. Pero tú parecías diferente». Elena dudó antes de responder, porque no sonaba broma, señor. No en su voz. En Marcus sonrió, una sonrisa triste que no se parecía en nada a la que mostraba frente a sus invitados. «Inteligente. Eso es exactamente lo que estaba buscando. Dime, Elena, así te llamas, ¿verdad? ¿Qué harías con 100 millones? La pregunta la tomó por sorpresa. Nadie le había hecho nunca ese tipo de pregunta. La gente como ella no soñaba en millones. Contaba monedas para pagar el alquiler. Yo no lo sé, señor. Es una cantidad difícil de imaginar. Ann Marcus se acercó, su mirada volviéndose seria. ¿Y si te dijera que no era una broma? Que en mi despacho hay, efectivamente, una caja fuerte que contiene 100 millones en bonos al portador, y que si logras abrirla, todo es tuyo. El corazón de Elena empezó a latir más deprisa. ¿Por qué haría usted algo así? Marcus miró por la ventana, hacia las luces de la ciudad que brillaban abajo. Porque me estoy muriendo. Cáncer de páncreas. Fase 4. 6 meses. Quizá menos. Y porque he pasado toda mi vida acumulando dinero, aplastando a los demás para llegar a la cima. Y ahora que estoy allí arriba me doy cuenta de que estoy completamente solo. Sin hijos. Sin amigos de verdad, solo sanguijuelas que esperan a que me muera para repartirse mi fortuna luego. Se volvió hacia ella. Pero hay una condición. Tienes una semana para abrir esa caja. Nada de taladros, nada de explosivos, nada de cerrajeros. Solo tú, la caja fuerte y tu inteligencia. Si lo consigues, el dinero es tuyo. Si fracasas, vuelves a tu vida. Y no volvemos a hablar de esto jamás. Che, Dice. Elena debería haber salido corriendo. Era una locura. Tal vez peligroso, sin duda demasiado bueno para ser verdad, pero cuando pensó en su pequeño apartamento destartalado, en las facturas médicas de su madre, en los sueños que había abandonado por falta de dinero, oyó su propia voz responder: «Acepto». A la mañana siguiente, Elena regresó a la mansión. Marcus la condujo a su despacho, una sala suntuosa llena de libros antiguos y obras de arte. Al fondo, empotrada en la pared, se encontraba la caja fuerte. Era enorme, con un teclado digital complejo, y lo que parecía ser un escáner biométrico. «El código tiene 12 cifras», explicó Marcus. «No hay ninguna pista escrita en ninguna parte, ninguna nota oculta. Todo lo que necesitas está en esta habitación, pero hay que saber mirar. Tienes hasta el próximo domingo, a medianoche». En los primeros días fueron desalentadores. Elena probó combinaciones obvias, posibles fechas de nacimiento, secuencias matemáticas en Nadan, examinó cada libro, cada cuadro, buscando pistas escondidas. La caja seguía obstinadamente cerrada. A veces Marcus pasaba por allí, se sentaba en su sillón para observarla en silencio. Nunca la ayudaba, pero tampoco se burlaba de sus intentos fallidos. Auter Sherdaya. Agotada, Elena se dejó caer en el sillón de lectura. ¿Por qué yo? Regan. ¿Por qué elegir a una camarera a la que ni siquiera conocía? Marcus cerró los ojos un momento, porque cuando hice aquella broma, todos se rieron. Se rieron porque no podían imaginar que un pobre mereciera una oportunidad así. Pero tú no te reíste. Seguiste trabajando con dignidad. Y vi en tus ojos algo que yo había perdido hacía mucho tiempo: la esperanza auténtica, no la codicia disfrazada. En aquella noche, en copas de dormir, Elena volvió al despacho en plena madrugada. Encendió la pequeña lámpara de lectura y empezó a examinar la sala de otra manera. ¿Y si la pista no estuviera escondida, sino a la vista de todos? Miró los libros de las estanterías. Marcus era un coleccionista de literatura clásica. Sus ojos se detuvieron en una sección entera,
dedicada a Víctor Hugo en Los Miserables. Nuestra Señora de París, Las Contemplaciones. Entonces, lo vio. Un librito fino, casi perdido entre dos voluminosos tomos anchosos, pues. Una colección de notas y observaciones de Víctor Hugo lo sacó. Y algo cayó en un antiguo marcapáginas, amarillento por el tiempo. Pero lo que hizo que su corazón se acelerara fue la cita escrita encima, de puño y letra, de Marcus La Premier. Iglites, Cest. Elena corrió hacia el ordenador del despacho. Tecleó la cita en el buscador. Víctor Hugo, por supuesto. Luego contó en 12 palabras, en la versión original francesa. 12 palabras, 12 cifras. Pero, ¿cómo convertirlas en números? Pasó toda la noche dándole vueltas. La posición de cada letra. No, demasiado evidente. Márquez era más sutil que eso. Al amanecer, tuvo una revelación. ¿Y si se trataba de los números de página? Volvió a tomar el libro, buscando cada palabra de la cita. La primera palabra aparecía en la página 47, la segunda en la 103, y así sucesivamente. En una hora, había encontrado las 12 páginas correspondientes a las 12 palabras. Las dos primeras cifras de cada número de página en 47, menos 10, menos 23, menos 09, menos 88, menos 54. 1765-324-49176. Temblaban las manos cuando se acercó a la caja fuerte. Introdujo la secuencia, conteniendo la respiración. Un pitido, luego otro. El escáner biométrico se iluminó en verde, y oyó cómo el mecanismo interno se desbloqueaba. La pesada puerta se abrió con un suspiro metálico dentro. No había 100 millones en bonos. Había un sobre. Elena lo abrió con manos temblorosas. Dentro había una carta manuscrita de Márquez y un cheque, pero el importe del cheque era de solo $50,000. Leyó la carta con lágrimas en los ojos, querida Elena. Si estás leyendo esto, es que lo has logrado. Pero, déjame explicarte. Nunca hubo 100 millones en esta caja fuerte. Era una prueba, pero no la que tú creías. Quería saber si perseverarías, incluso ante lo imposible. Si buscarías soluciones creativas en lugar de rendirte, y sobre todo, si lo harías con honestidad. Podrías haber intentado forzar la caja, robar otras cosas de esta casa, pero no lo hiciste. Los $50,000 son reales y son tuyos. No son 100 millones, lo sé, pero es suficiente para cambiar una vida si se usa con sabiduría. Más importante aún, en esta caja hay algo más. Elena volvió a mirar dentro. Al fondo había una llave y otro sobre. Abrió el segundo sobre y casi se desmayó. Era la escritura de propiedad de un pequeño edificio comercial en el centro de la ciudad, totalmente pagado, a su nombre, y una carta de una prestigiosa escuela de negocios aceptándola en su programa. Con una beca completa ya financiada, he observado cómo trabajas, continuaba la carta. Tu ética, tu perseverancia, tu inteligencia. Esto no es un regalo. Elena, es una inversión. Ese edificio genera ingresos de alquiler modestos pero estables, lo suficiente para que puedas estudiar sin preocuparte por el dinero. Los $50,000 son para tu madre, para sus cuidados médicos. Aprovecha esta oportunidad no para hacerte rica, sino para convertirte en alguien que cambie el mundo a su manera. Al final de la página, una última frase. La verdadera igualdad es la equidad. Y debajo, una anotación de Márquez. La verdadera riqueza no está en la caja fuerte, sino en lo que elegimos hacer con las oportunidades que se presentan. Has demostrado que merecías esta oportunidad, no por abrir la caja, sino por la persona que eres. No me des las gracias. Demuéstrame simplemente que tenía razón al creer en ti. Elena lloró largo rato aquella mañana. Márquez entró en el despacho y la encontró allí, con el cheque y los documentos en las manos. No dijo nada. Solo se sentó y esperó a que ella se calmara. Finalmente, Elena alzó la mirada hacia él. ¿Por qué? De verdad, ¿por qué? Márquez sonrió, con la misma sonrisa triste que ella había visto la primera noche. Porque pasé toda mi vida creyendo que solo los más despiadados merecían triunfar. Aplasté a gente buena. Ignoré a quienes tenían potencial pero no las conexiones adecuadas. Y ahora al final, quiero reparar al menos uno de mis errores. No puedo cambiar el pasado, pero quizá pueda cambiar un futuro. El tuyo, Han. Han pasado 5 años desde aquella noche. Elena se graduó con honores. Transformó el pequeño edificio en un centro de formación profesional para jóvenes de entornos desfavorecidos. Con los ingresos generados, creó un fondo de becas que lleva el nombre de Marques Beaumont, fallecido 6 meses después de su encuentro. Tal como él había predicho, pero lo que quedó grabado en ella
No fue el dinero ni siquiera el edificio. Fue la lección que Márquez le había enseñado aquella semana. La verdadera riqueza no es lo que acumulamos, sino lo que damos y el impacto que tenemos en la vida de los demás. Cada vez que un joven recibe una beca de su fondo, cada vez que un estudiante encuentra trabajo gracias a la formación recibida en su centro, Elena recuerda aquella noche en que abrió la caja fuerte. El verdadero tesoro no estaba en la caja, estaba en la persona en la que ella se convirtió gracias a esa oportunidad. Márquez no le dio 100 millones, le dio algo mucho más valioso, la creencia de que podía tener éxito, las herramientas para lograrlo y la responsabilidad de ayudar a otros a subir después de ella. Hoy, en su propio despacho, Elena conserva una foto enmarcada de Márquez y una cita de Víctor Hugo, la misma que le permitió abrir la caja la Premier Eagle-Eyed Sestlequet. Debajo, ha añadido sus propias palabras. La verdadera prueba no era abrir la caja, sino merecer lo que había dentro, porque esa es la verdadera lección. En la vida, las oportunidades no siempre llegan envueltas como esperamos. A veces, lo que parece una broma cruel es en realidad una oportunidad disfrazada. A veces, aquello que buscamos desesperadamente no es lo que realmente necesitamos. Y a veces, las personas más ricas en dinero son las más pobres en humanidad, mientras que quienes no tienen nada poseen una riqueza interior incalculable. A Márquez tenía razón en una cosa: no era un regalo, era una inversión, pero la inversión no era financiera, era humana. Había invertido en el potencial de una joven a la que apenas conocía, apostando a que la bondad y la perseverancia valían más que el oportunismo y la codicia. Y esa apuesta, Elena la hace revivir cada día, invirtiendo en otros, creando una cadena de generosidad que se extiende mucho más allá de lo que Márquez habría podido imaginar. A la caja fuerte sigue allí, en el despacho que ahora forma parte del centro de formación. Elena la ha conservado como recordatorio, pero la ha transformado en una biblioteca. En su interior, donde antes estaban los sobres y el cheque, ahora hay libros, cuadernos llenos de sueños y planes de negocio de jóvenes emprendedores, cartas de agradecimiento de quienes han salido adelante gracias al programa. La caja ya no está cerrada con llave, está abierta a todos, porque Elena aprendió que la verdadera riqueza se multiplica cuando se comparte, no cuando se mantiene encerrada. Así que, si algún día te encuentras frente a tu propia versión de la caja fuerte de Márquez Beaumont, recuerda esto: el desafío no es solo abrirla, sino entender por qué está ahí. La pregunta no es ¿qué puedo ganar?, sino ¿qué voy a hacer con lo que gane? Y la verdadera riqueza no se mide en millones dentro de una caja, sino en vidas transformadas, en esperanzas restauradas, en mañanas posibles. Para quienes pensaban que todas las puertas estaban cerradas, ese es el legado que dejó Márquez. No 100 millones, sino algo mucho más precioso, y la prueba de que una sola persona, con las intenciones correctas y los medios adecuados, puede crear una reacción en cadena de bondad que transforme a cientos, luego a miles de vidas. Y todo comenzó con una broma en una velada elegante, y una joven que se atrevió a creer que quizá, solo quizá, ella también merecía su oportunidad. Si esta historia te ha tocado, compártela, porque cada uno de nosotros tiene el poder de ser el Márquez Beaumont de alguien más, de abrir una puerta que nadie habría creído posible. Y cada uno de nosotros puede ser Elena, dispuesto a aprovechar una oportunidad, no para enriquecerse egoístamente, sino para convertirse en un puente que permita a otros cruzar hacia sus propios sueños. Suscríbete para más historias que inspiran, y recuerdan que el mayor tesoro es aquel que se comparte.